Gracias, señor presidente de esta sala. Señor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República y demás senadores que conforman el Pleno Senatorial. Buenas tardes. Distinguidos señores, en atención a su convocatoria a presentarnos nuestros planes de acción para promover un mayor aprovechamiento de las ventajas y oportunidades del DERE-CAFTA y de nuestras necesidades y propuestas en materia de políticas públicas y adecuación legislativa, de acuerdo a la resolución de esa Cámara Legislativa sobre la actualización, ajuste y articulación del marco legal para facilitar a los sectores productivos el desarrollo de sus capacidades ante la eliminación de los aranceles en el DERE-CAFTA, tenemos a bien exponer lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio que nos ocupa es el acuerdo comercial más trascendente que ha adoptado la República Dominicana en los últimos tiempos, con efectos favorables para el sector de zona franca y otros sectores económicos del país. El DERE-CAFTA dispuso la apertura comercial permanente de la oferta exportable del país al principal importador del mundo, los Estados Unidos, promoviendo la seguridad de las inversiones y negocios a largo plazo. En adición, este acuerdo comercial ha promovido reformas en el marco legal y regulatorio del país, que han incidido en elevar los niveles de transparencia y confianza, mejorando el clima de inversión en la República Dominicana. A pesar de las graves consecuencias que acarreó la combinación del acuerdo de textiles y del vestido en la Organización Mundial del Comercio, unido a la sobrevaluación del peso dominicano, producto de la crisis bancaria y las grandes recesiones económicas y financieras internacionales, las zonas francas se han venido diversificando y fortaleciendo durante los últimos años. Durante el 2013, por primera vez en la historia, se registraron más de 600 empresas de zona franca en operación y exportaciones que sobrepasan los $5.000 millones. Igualmente, el número de empleos directos generados por las zonas francas ha venido creciendo durante los últimos años, alcanzando el año pasado los 144.365 puestos de trabajo. El aumento de las exportaciones de zona franca y de otros sectores productivos han permitido disminuir gradualmente el déficit comercial que el país tiene con la región CAFTA, el cual se ha reducido de 2.926 millones en el 2011 a 1.710 millones el año pasado. Asimismo, la zona franca aporta los principales productos de exportación hacia los Estados Unidos, como lo son dispositivos médicos, confecciones textiles, calzados, componentes eléctricos, cigarros, entre otros. Actualmente, el escenario internacional presenta un entorno muy favorable para la oferta exportable del país, el cual debe ser aprovechado de manera efectiva, que implicará aumentos adicionales considerables en el valor de las exportaciones, llegada de nuevas inversiones y generación de miles de nuevos empleos. Es por esto que consideramos de mucha relevancia esta iniciativa senatorial de constituirse en Comisión General para recibir las informaciones de los diferentes actores públicos y privados en el interés de apoyar el proceso de alineación normativa y legal para prepararnos y, sobre todo, para aprovechar la actual coyuntura internacional. En ese sentido, la propuesta de nuestro sector que consideramos fundamentales para mejorar la competitividad y crear un entorno favorable para el fomento de las exportaciones y la atracción de inversiones son las siguientes. Primero, esquema legal. Uno de los instrumentos más importantes de nuestro país para promover la inversión extranjera, las exportaciones y el empleo conforme al DERE-CAFTA y otros tratados comerciales es la Ley 890 sobre zonas francas. Existe la necesidad inminente de adecuar este marco legal conforme a los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y en el mismo DERE-CAFTA, a más tardar al 31 de diciembre del 2015. Esta acción preservaría de manera efectiva la seguridad jurídica de las inversiones y el esquema fiscal bajo el cual operan las empresas acogidas a esta ley, promoviendo a su vez la llegada de nuevas inversiones. Segundo, facilitación de comercio. La agilización de los procesos aduanales es fundamental para promover la competitividad de los sectores exportadores.
consideramos necesario que el Congreso Dominicano considere y apruebe una ley nueva de aduanas que refleje el consenso de los sectores productivos del país. Tercero, costos. Como forma de atraer nuevas inversiones y procurar preservar las existentes, es fundamental velar por el esquema de costos de la República Dominicana. En ese sentido, resaltamos los aspectos de costos que consideramos esenciales. Primero, energía. Se debe promover un pacto eléctrico que defina e impulse las medidas que correspondan de manera integral y definitiva a todos los aspectos que indiquen la problemática de este sector. Segundo, transporte terrestre. Se deben de implementar las políticas necesarias para promover la libre contratación del transporte terrestre en la República Dominicana, evitando así prácticas monopólicas que impidan la libre competencia y tarifas competitivas. Tercero, en lo laboral. Actualmente el Gobierno lidera un proceso consensuado y transparente para la reforma de la legislación laboral en nuestro país. Consideramos necesario que arribemos como nación a un acuerdo que incluya una propuesta legislativa con el objetivo de racionalizar las cargas laborales, flexibilizar nuestro régimen laboral y poder crear más oportunidades de trabajo para todos los dominicanos. Como cuarto punto de la agenda, tenemos la capacitación. Debemos de identificar las iniciativas dirigidas a mejorar las habilidades y capacitación de la fuerza laboral para producir bienes y servicios de calidad y, consecuentemente, solicitamos asignar las partidas presupuestarias correspondientes en el presupuesto nacional. Estamos hablando de aquí de capacitación para los obreros, trabajadores y empleados de las empresas productivas. Quinto, infraestructura. Se deben de promover políticas que posibiliten expandir la infraestructura actual mediante el financiamiento de largo plazo para naves y maquinarias, así como instrumentos que permitan el financiamiento de pre- y post-exportación, entre otros. Sexto, en lo internacional, debemos velar y exigir a Estados Unidos porque el Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, TPP, desmonte los aranceles a Vietnam en un periodo de 10 años a partir de su inicio. En este sentido, saludamos la resolución en este Senado, acogida por su Comisión de Comercio Exterior, una resolución que fue introducida por el senador Charlie Mariotti, que creo que estaba aquí o está aquí. ¿Cómo estamos? Bueno, la Cámara. Motivada por este acuerdo multilateral y la necesidad de acelerar la agenda que promueva mejores niveles de competitividad. Uno de los temas que a nosotros nos preocupa, señores senadores, es que Vietnam es un país que no es un régimen democrático, sino un régimen comunista. Entonces, en ese país, los factores de producción, empezando por la tierra, no tienen valor de mercado, tienen un valor que se lo pone el gobierno. Y lo mismo que son otros costos que tienen que ver con la producción, como la energía, como son otros factores, el agua, los préstamos, donde el gobierno da facilidades muy ventajosas y las empresas de ese país son tienen menores costos. El otro punto es que también las leyes laborales y las leyes de medioambientales de ese país prácticamente no existen, están empezando. Entonces ya nosotros que tenemos una economía tipo occidental, tenemos años con leyes laborales y leyes ambientales, que es lo correcto, pero que necesitamos que también esos países se vayan adecuando y tengan los mismos costos similares a los países de Occidente. Por eso nosotros estamos pidiendo, porque va a ser muy importante para los sectores de calzado y los sectores textiles, de confección y textil, poder competir con Vietnam cuando a ellos le den bajo un tratado de libre comercio como el TPP, le den acceso libre de esos productos al Estados Unidos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que hasta que esa economía se vaya democratizando o capitalizando como una economía de mercado, que pase un periodo de 10 años para que nosotros nos vayamos igualando en los costos y entonces nosotros podamos competir contra ellos. Por otra parte, mediante el decreto número 7214 del 6 de marzo de 2014, fue creada la Mesa Presidencial de Seguimiento a los Resultados del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, que institucionalizó los trabajos realizados desde el 2012 por representantes de las industrias dominicanas y de zonas francas por espacio de 3 meses.
con la colaboración del Ministerio de Industria y Comercio, Proindustria, el Consejo Nacional de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad, con la finalidad de impulsar la agenda de los temas identificados con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad de la industria local y de las zonas francas. En ese sentido, le anexamos un CD a esta presentación, que le dejaremos a ustedes aquí, con la copia digital del informe anual 2012-2013 de seguimiento al segundo Congreso de la Industria, entregado el pasado 11 de febrero al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, durante el primer foro de seguimiento del segundo Congreso de la Industria Dominicana. En dicho informe se podrá apreciar todas las propuestas formuladas por el sector industrial y agrupadas en las siguientes áreas de interés: la política comercial, exportaciones y producción sostenible, el financiamiento, la infraestructura, los encadenamientos productivos, el fomento al empleo formal, el capital humano e investigación, desarrollo e innovación. Y por último, el apoyo institucional al sector manufacturero. Finalmente, deseamos concluir esta comunicación reiterando la importancia de esta iniciativa senatorial y a la vez resaltar las grandes oportunidades que el nuevo entorno internacional presenta para nuestro país. Es por eso que consideramos importante la realización de talleres con las diferentes comisiones de este Senado de la República para analizar con mayor profundidad las diferentes propuestas, acciones y estrategias dirigidas a la reducción de los costos de producción y mejorar los demás factores que inciden en el clima de negocio, con la finalidad de aumentar la productividad y la competitividad del país. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, el procedimiento es el siguiente. Se le da la oportunidad al representante de la institución invitada a que haga su exposición y luego, si hay lugar, señores senadores y senadoras tendrán derecho a hacer algún tipo de pregunta o plantear cualquier tipo de inquietud respecto del tema de que se trate. Si algún senador, tiene la palabra el senador Charlie Mariotti. Buenas tardes. Buenas tardes. Estas dos preguntas, si usted me lo permite, presidente, yo hubiese querido hacerlas al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero él se excusó a las 3 y algo de la tarde. Entonces, creo que usted está en perfecta capacidad para respondérmelas y a toda la comisión general. La Estrategia Nacional de Desarrollo en el objetivo 3.3.7 establece claramente que una de las cosas que debe hacer el país de cara a todos estos acontecimientos por venir es tratar de convertirnos en un centro logístico regional en virtud de nuestra ubicación geográfica privilegiada. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Pregunta 1. ¿Me permite hacer la otra, presidente? ¿O esta primero? Hágala primero para que él responda y después hace la segunda. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista de la zona franca, nosotros en uno de los temas que tenemos en el nuevo esquema de zona franca es crear, pues el nuevo ley de zona franca, el proyecto de ley de zona franca es crear la partida de los sectores de logísticos, porque nosotros entendemos, como usted bien dicho, que República Dominicana tiene una gran oportunidad. Primero por la ubicación, tenemos una ubicación privilegiada porque tenemos un mercado hacia el este de Europa y tenemos hacia el oeste un mercado que es Estados Unidos, que son los dos mayores mercados con mayor poder adquisitivo del mundo. Por otro lado también tenemos hacia el norte, también está Estados Unidos, noroeste, tenemos una gran cantidad de materias primas. Y en el Suramérica, tenemos otra gran cantidad de materias primas. Siempre he dicho que muchas industrias en este país, tener un centro grande de movimiento, de transbordo, de movimiento de mercancías, es importante no solamente para servir los países que están en nuestros alrededores, sino también para nosotros poder abaratar los costos de transporte, poder traer mercancías, materias primas, poder procesarlas en nuestro país
y transportarlas o exportarlas a esos destinos como son Estados Unidos y Europa. O sea que entendemos que es muy importante su observación de que se integre un plan estratégico con lo que son los centros de logística para nosotros poder alcanzar una economía de escala cuando esos barcos que también están aumentando ya el tamaño de los barcos por el canal de Panamá, que nosotros también eso va a ayudar en cierto sentido a abaratar los costos. Lo único que tenemos que hacer es que este país pueda ser un centro importante de transbordo. Ya el puerto de Caucedo está moviendo más de 1 millón de TEUs, equivalente a contenedores de 20 pies, y ya eso tiene una relevancia importante. Si nosotros podemos multiplicar eso por 2 o por 3 en este país, nosotros entonces abaratamos los costos de transporte y abaratamos los costos de producción. Tiene la palabra el senador Charlie Mariotti. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los bienes y servicios exportables, posiblemente exportables, en los cuales real y efectivamente tenemos un potencial competitivo? Muy interesante pregunta. República Dominicana, en este momento, zonas francas, desde el ámbito de zona franca, porque también tenemos exportaciones locales, como son productos de minería y productos agrícolas. Pero los 5 sectores mayores de zona franca son dispositivos médicos, que alcanza el primer valor exportable el año pasado cerrando con 1.250 millones de dólares. Le siguen los textiles, textil y confecciones. Nosotros estamos exportando muchos tela de los molinos que están instalados en el país, principalmente a Haití, y después se está exportando ya ropa terminada o confecciones a Europa, principalmente a Estados Unidos y al mercado europeo. Tercero, siguen que tienen un alto porcentaje de crecimiento, y de hecho el año pasado el renglón que más creció fue el calzado. Lo que está pasando con el calzado es que nosotros tenemos como país una regla de origen muy flexible que no lo tiene la parte de textil y confecciones. En los tratados de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Europa, el calzado que se produce o se ensambla en República Dominicana puede traer materias primas de cualquier parte del mundo y entrar a esos 2 grandes mercados. Entonces, con lo que está pasando en China en este momento, China está convirtiendo su economía de una economía de exportación de bienes de intensivo mano de obra y siendo muy competitivo con todos los esquemas que ahorita dijimos que está pasando en Vietnam y que anteriormente pasaba en China. Nosotros podemos tener un crecimiento muy grande en el sector de calzado, y ya hemos visto como 2 empresas taiwanesas se están instalando en Santiago, una con 11.000 empleos y otra con 4.000 empleos. ¿Por qué vamos a ser competitivos? Porque nosotros tenemos una tradición de calzado. En este momento estamos exportando 14 millones de pares de calzado al mundo, de los cuales 9.8 de esos millones de pares son a Estados Unidos. Son calzados de piel que se venden alrededor de $30. Somos el tercer exportador de las Américas, después de Brasil y de México. Pero vamos a decir, el valor por par de calzado que se exporta de aquí es mayor que México, y el mayor por unidad que el de Brasil. ¿Por qué creemos que República Dominicana puede ser un gran jugador? Porque, como dije ahorita, China cambió su modelo a un modelo híbrido de consumo y de exportación. Tiene desde el 2002 subiendo un 14.3% anual vamos a decir, los salarios de ese país. Y ahora mismo está también, tenía ya desde el 2007, post-crisis, apreciando su moneda, y su moneda se ha apreciado como un 25%. Lo que está haciendo es que regiones como México, República Dominicana, Centroamérica, otros países de Asia, como son Tailandia, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, la India, vamos a decir, más competitivo con China. De hecho, ya hay regiones de China que tienen los salarios casi igual que los de nosotros, pero aunque tienen otras regiones internas hacia las provincias que no están en la costa, donde tienen salarios menores. Pero sí, República Dominicana tiene un gran potencial, no solamente en los calzados, aunque ese es uno de los
vamos a decir, renglones, que nosotros tuvimos una visita hace como 3 semanas a Macao, en China, con 2 ministros de nuestro gobierno y la directora del Consejo Nacional de Zona Franca, doña Luisa, donde hicimos una presentación ante el 70% de los fabricantes de calzado que están instalados en China. La mayoría de ellos son inversionistas taiwaneses y todos quedaron muy impresionados con la presentación que se hizo y con la oportunidad que nosotros tenemos. Donde nosotros tenemos bueno, también tenemos oportunidades en otros renglones como son la parte de dispositivos eléctricos. Sabemos que aquí hay industrias Fortune 500 de Estados Unidos, empresas que están haciendo dispositivos eléctricos, por ejemplo, en Itabo, en San Cristóbal, y también tenemos un gran potencial en ese sentido. La otra cosa que el país no ha tocado y podríamos tocar son autopartes, que ya se está comenzando a aumentar la producción de vehículos en Estados Unidos, y aquí se puede intensificar más la producción de partes eléctricas, de asientos, de partes de automóviles. Sabemos que aquí nunca se va a ensamblar un carro porque nuestra economía es muy pequeña y no van a... Muchas veces esas empresas se instalan en países donde hay consumo grande y también que puedan producir con costos competitivos. También vemos otro renglón que podría ser a futuro, sería muebles del hogar, que anteriormente estaban hechos en Estados Unidos, después pasaron a China y ahora con los costos de producción más altos y el transporte también se podrían hacer en este país. Al final, yo creo que el país lo que tiene que hacer es tomar unas 5 o 7 renglones fuertes, 8 renglones, y dedicarse a eso, porque somos un país pequeño, con una población pequeña de 10 millones de habitantes, y nosotros tampoco podemos ponernos a hacer 20 renglones. Yo creo que tenemos que hacer clústeres fuertes, clústeres competitivos en ciertos renglones, para poder ser los número 1, los número 2, los número 5, a los mercados grandes o exportadores fuertes en esos mercados europeos y americanos. O sea que estamos, de hecho, estamos muy positivos y muy, vamos a decir, muy contentos de las oportunidades que tenemos, pero creemos que como país, y quiero felicitar esta iniciativa, de que trabajemos juntos para nosotros poder, como sector privado, identificarles a ustedes cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las áreas que se pueden trabajar juntos para nosotros poder convertir este país en una potencia exportadora. Nosotros ayer tuvimos una disertación en el AmCham y dijimos que creo que podemos llevar a nuestro país a 300.000 empleados en zona franca, dijimos que estamos llegando cerca de los 150, y a 10.000 millones de dólares de exportación, cuando el año pasado cerramos en 5.000, podríamos hacerlo en un periodo de 5 a 6 años, si todos trabajamos juntos, porque República Dominicana en el área de zona franca ha sido pionero desde el año 68 que se creó su ley y hemos sido en este hemisferio uno de los principales exportadores de zona franca. Entonces tenemos el know-how, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura, lo que tenemos que crear las condiciones y el ambiente competitivo para poder lograrlo. Tiene la palabra el senador Rafael Calderón. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera felicitar al amigo Aquiles, porque realmente ustedes han aprovechado bien este acuerdo de libre comercio. En lo que respecta al objeto principal del acuerdo, se trata de la expansión y la diversificación del comercio, las facilidades aduanales, y además las facilidades para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y eso se ha reflejado en una reforma de carácter estructural que muy bien señalas al inicio de tu intervención, que ha sido aprovechada fundamentalmente por el sector exportador. Es así, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos, aparte de esos aspectos positivos que se reflejan de la aplicación de este acuerdo de libre comercio, la pregunta que me parece más interesante, más pragmática, la que creo que en el fondo está buscando respuesta a esta resolución, es que ciertamente el país se ha hecho más competitivo en los últimos años. Ciertamente se han ido
haciendo ajustes durante estos últimos años, no es que el año que viene se vencen estos acuerdos, reducción de aranceles que se han ido haciendo de manera gradual y que ha llegado de sorpresa, sino que en todos los últimos años todos los gobiernos y el sector privado ha ido dando pasos para que no les sorprenda y que el impacto negativo sea demasiado grande. Entonces la pregunta en concreto es la siguiente. Ustedes han evaluado, ustedes han podido medir a partir del año 15, del 2015, cuál sería el efecto negativo en la economía dominicana partiendo del ejemplo concreto de que ahora podrán entrar al país a partir del año 2015 bienes y servicios con un costo más barato que podrá entrar al mercado y ser consumido a precios más reducidos si ese nivel de competitividad que ha desarrollado el país en los últimos años de cara al DR-CAFTA, ¿cómo ustedes han medido eso, verdad? ¿Cómo estaremos, en qué condiciones estaremos en el 2015? ¿Cómo nos va a impactar negativamente? ¿En qué proporción? Porque no es el 100%. O sea, no hemos logrado una competitividad total para poder, digamos, enfrentar a los productores de Centroamérica y los propios norteamericanos y Canadá. Pero, ¿hasta dónde nos puede afectar? ¿En qué porcentaje del comercio nacional? Sobre todo a lo que es importación y a la producción nacional. Esa es la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta. Quizás no vinimos muy preparados para ella, pero yo creo que todos los países, y viendo Estados Unidos ha hecho un gran labor por proteger su sector agrícola, su sector agropecuario, y es una potencia exportadora, porque ellos ven eso como algo estratégico, pensando hasta en la defensa de su país. Ellos entienden que si sin una base alimentaria autosuficiente, si se van a una guerra o se van vamos a decir, a una crisis mundial, ellos no van a poder sostener su población, y por eso ellos siempre han tenido mucho cuidado con eso. Lo mismo pasa también con otros artículos como los uniformes militares, las botas militares, etc. Yo creo que en República Dominicana firmamos un acuerdo de libre comercio hace unos años y sabemos que estos acuerdos de libre comercio van a ser sentidos partes. Nosotros, yo creo que tuvimos todavía una posición peor, que fue el año 1994, cuando la República Dominicana se vinieron con todas las reformas arancelarias y tenemos aranceles que subían hasta 90%, 80%, 70% y bajaron a 20 productos determinados, 14, 9, 8 y 4%, 3%. Entonces yo creo que no quiero sonar muy positivo, pero creo que sí debemos tener cuidado con nuestra base alimentaria. Creo que República Dominicana no se puede estar dando el lujo de estar comprando más de la cuenta fuera para alimentar su población. Nosotros debemos ser autosuficientes con los bienes, con los productos básicos agrícolas. Y creo que tenemos que trabajar juntos para buscar soluciones para poder nosotros convertir nuestra plataforma doméstica de local de manufactura a que sean exportadores regionales. Entonces, cuando usted dijo ahorita que nosotros no podíamos quizá competir con Centroamérica, es porque muchas veces ellos tienen condiciones o factores de producción que son más competitivos que nosotros. La forma de hacer negocio, la velocidad con hacer negocio. Entonces hay muchas cosas que son blandas, que son que no cuestan dinero, hay otras que sí cuestan dinero, que debemos trabajar para que la industria nacional y la industria de zona franca pueda crecer, y nosotros podemos, con esos crecimientos de esas exportaciones, podemos financiar las importaciones que queremos. Y eso lo hemos venido diciendo todo el tiempo. República Dominicana es un país pequeño que no tiene una economía de escala para hacerlo todo. No hay economía de escala para hacer cada producto que uno se invente, porque no tenemos un mercado grande. Entonces, para nosotros poder ser buenos y hacer cosas con calidad y eficiencia, productividad, con maquinarias o gente capacitada, con maquinarias modernas, maquinaria
que consuman poca energía, o sea, de última generación y gente capacitada, nosotros tenemos que ir escogiendo cuáles son los renglones que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, por eso creemos que hay una gran oportunidad, nunca es tarde, tal vez podíamos haber empezado hace unos años, pero no importa, la cuestión es hacer las cosas. Nuestro país está haciendo un buen papel en su crecimiento. Nosotros tenemos que trabajar juntos, estamos dispuestos desde Ausona a trabajar con ustedes, hacerles las presentaciones ya quizás a mi nivel más detallado de las cosas que se pueden hacer y tratar de desarrollar las exportaciones. Lo bueno de nuestro país es que es una economía abierta, una isla abierta, que fíjese, si nos vemos en el espejo, fíjese lo que está pasando en países como Brasil, en países como Argentina, en países como Venezuela, que son países que se han cerrado. El boom de Brasil vino porque ellos exportaron mucha materia prima a China. China bajó su consumo ahora y Brasil ahora no le están comprando lo que están comprando. Subieron sus costos de producción, no se prepararon, no exportaron y hoy en día van a tener problemas. Y usted lo verá en los próximos años. ¿Por qué? Porque viene otro México que está exportando carros a Brasil, pero Brasil no puede exportar carros, automóviles a México, porque México se está poniendo más competitivo, porque México tiene energía más barata, ahora tiene acceso al shale gas o al natural gas de Estados Unidos, al gas natural, está bajando sus costos de energía al 50%, y nosotros tenemos que buscar la forma de crear todos esos factores o todos esos costos en la República Dominicana para nosotros poder prepararnos para ser buenos en lo que sabemos hacer. Muchas veces aquí, por más cerveza que traigan de afuera, a la gente le gusta la cerveza Presidente y eso no lo van a poder sustituir. La cerveza Presidente se va a hacer aquí, porque es una cultura, es un símbolo, es una cultura nacional, o como son los rones dominicanos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es que cada vez más industrias locales tengan las condiciones de poder exportar para poder llegar a tener una escala, un tamaño que puedan vender en el mercado local y exportar. Nosotros, vuelvo y lo repito, somos un país muy pequeño, somos 10 millones de habitantes. Los otros días le dije en una reunión con el senador Mariotti que nosotros teníamos ya el tamaño inicial para ser un país industrial. Cuando las poblaciones tienen 10 millones de habitantes en adelante, es cuando pueden ser una potencia industrial, no una potencia, porque nunca seremos Alemania o un Estados Unidos, sino que pueden tener una economía de escala para poder para ser una potencia industrial dentro de su región o dentro de su ambiente, dentro de su economía. Entonces nosotros ya llegamos a ese punto y nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos como país para lograr las cosas como energía, en el tema laboral, en el tema de financiamiento, en el tema de transporte, en el tema de capacitación. Tenemos que prepararnos y lograrlo. Nosotros como empresa hoy estamos vendiendo pieles para Toyota, pieles para Lexus, pieles para, ¿cómo se llama? Para Cadillac, para General Motors. Entonces tú dices una empresa de Santiago que está exportando a Japón, que está exportando a Estados Unidos y que está exportando a México para estas empresas automotrices. Se puede hacer. Lo único que tenemos que crear las condiciones, trabajar y nosotros pudiéramos crecer como zona franca, como industria nacional, si creamos realmente esas condiciones de competitividad que el país necesita. Yo veo la oportunidad con lo que está pasando en Asia, el mercado es infinito y nosotros vemos la oportunidad para la República Dominicana. Muchas gracias. Sí, la Organización Mundial del Comercio ha planteado la exigencia de que a partir del año 2015 se han eliminado los incentivos a los derechos de exportación. ¿De qué manera la zona franca en la República Dominicana pudieran enfrentar o qué alternativa procurar frente a esa exigencia que plantea la OMC? La OMC lo que está requiriendo es que los países que están que han firmado el acuerdo de la OMC no tengan requisitos de desempeño. Un requisito de desempeño quiere decir que para yo exportar, yo no puedo decir que puedo exportar el 80% y puedo vender el 20% en el mercado local. O yo no puedo decir que voy a tener un impuesto para este mercado y otro impuesto para otro mercado. Entonces, en zona franca,
el requisito que nosotros tenemos es que a nosotros se nos ha puesto un impuesto de 3.5 de impuestos sobre la renta para vender en el mercado local. Y entonces la OMC eso lo ve como algo recurrible, ¿cómo se llama, José Manuel? Una subvención que puede ser recurrible ante la OMC. Y nosotros lo que tenemos que es cambiar la legislación para que sea como un impuesto indirecto, que no sea como un requisito que para yo poder vender en un país va a tener un impuesto. Entonces, es muy sencillo lo que nosotros tenemos que hacer como país para cambiar y poder adaptarnos a las reglas de la OMC. Entonces, ya en su momento podemos darle con más conocimiento la redacción de lo que estamos preparando y discutirla con ustedes para entonces nosotros ya poder adecuar la legislación de República Dominicana antes del 31 de diciembre a los requisitos de la OMC. Tiene la palabra el senador Charlie Mariotti. ¿Cómo ven ustedes, cómo podríamos establecer un nivel de vinculación entre las pequeñas y medianas empresas y el sector zonas francas por la vía de los encadenamientos a los fines de convertir a las pymes en realidades exportables, en empresas con capacidad exportadora, a partir obviamente de una vinculación estrecha con ustedes, con las empresas ya establecidas y con mercados definidos? De hecho, Zona Franca, el año 2007 compró como 28 mil millones de pesos en el mercado nacional. Yo creo que el año pasado fueron como 36 o 38 mil millones de pesos, donde se le compra a empresas grandes y empresas pequeñas. Pero sí, es una buena observación. Nosotros, inclusive, estuvimos pensando de que si a lo mejor a esas empresas, cuando vendiesen a Zona Franca, le pudieran dar un incentivo fiscal para que ellas se fueran formando, se fueran preparando, se fueran automatizando y fueran aumentando su calidad y capacitando a su gente y equipándose para poder vender a la Zona Franca. Doña Luisa siempre tiene una anécdota, y es que una vez vino una empresa de Zona Franca y le digo, yo quiero este producto, y cuando fueron al mercado, lo que pudieran ofrecerle era como 1 hora o 2 horas de la producción de esa empresa la producción de la empresa en un año o en un mes, era como 2 horas de lo que consumía una empresa de Zona Franca. O sea, hay un mercado ahí infinito para empresas pymes. Pero yo creo que lo importante es, y yo pasé por eso, yo pasé en los años 80, cuando llegué de la universidad, yo tuve que decir que nosotros, muchas veces los estándares internacionales de países desarrollados como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, muchas veces ustedes lo saben, son diferentes a los estándares de países subdesarrollados. Entonces yo creo que es la misma mentalidad. Yo pasé por la evolución de que yo tuve que convertir mi empresa y al principio tuve que hacer una empresa nueva con otros estándares para poder yo lograr los estándares que me estaban requiriendo mis potenciales clientes que estaban en Zona Franca, que eran empresas de marcas muy reconocidas. Entonces, eso es una evolución. Hay que concientizar a la gente, hay que educar a la gente, hay que capacitar a la gente, hay que convertir todas esas pequeñas empresas con estándares de calidad como ISO 9000 para levantar la cultura o la forma de hacer las cosas, la forma de hacer negocio. Entonces yo creo que sí, Zona Franca siempre ha estado abierto para comprar, cada año seguiremos comprando más, pero ese proceso se puede acelerar. Se puede acelerar dándole o incentivos a ellos, se puede acelerar, nosotros inclusive en un momento ofrecimos de un fondo que tenemos de Zona Franca de nosotros poder ayudar a las empresas que nos estuvieran vendiendo para que de ese fondo de Infotep que tenemos, poderlos ayudarle en la capacitación de cómo mejorar sus procesos y cómo elevar su calidad o su volumen. Yo creo que se puede hacer un plan. Nos sentamos, se puede hacer un plan. Nosotros estamos comprando, como dijimos ahorita, 30 mil millones de pesos. Nosotros quisiéramos comprar más en el mercado local. Ahora el mercado local también parte de esta reunión es que también se pueda poner más competitivo
en temas de energía, en temas de seguridad, en temas de... O sea, yo voy a empresas en Estados Unidos y yo llego a la empresa y no hay un vigilante. Allá no se conoce lo que es un vigilante. Mientras que en mi empresa tengo que tener 8 o 10 vigilantes, una empresa pequeña también quizás tiene que tener vigilantes. Entonces hay ciertas cosas que no se ven, que no la estamos viendo en la cadena de producción, pero hay que mejorarlo para que entonces los costos nuestros operativos puedan ser, competitivos. Entonces, sí, yo creo que es un tema muy importante, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y estoy abierto, y por eso dijimos en la presentación y la comunicación que le vamos a dejar al presidente del Senado, de que podemos hacer talleres para tratar de lograr cosas concretas que se pueden hacer. No habiendo más turnos solicitados, vamos a darle las gracias a nombre del Senado de la República al licenciado Aquiles Bermúdez. Muchas gracias. Y demás acompañantes en su calidad de presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca por haber correspondido a la invitación que le hiciera el Senado de la República constituido en Comisión General.